Bien. Bueno, pues esta es la primera clase de biosensores del semestre 2022-2. Estamos a lunes 21 de febrero. Eh, bueno, el día de hoy les voy a platicar, como les había contado. Vamos a entrar con la unidad 1, que es introducirlos a los biosensores y dar unas definiciones generales para que a lo largo del curso pues estemos seguros de qué estamos hablando, ¿no? Algunas de las definiciones pues van a abarcar en general qué son los biosensores, los elementos que conforman un biosensor. Vamos a ver qué es la transducción y en general qué son los sensores. Bueno, y entonces ya así directo a lo que vamos, pues revisando definiciones de la UPAC, que es un organismo internacional que establece definiciones en general del área química. Bueno, ellos mencionan que un biosensor es un dispositivo analítico que va a incorporar un elemento de reconocimiento biológico o que esté biológicamente inspirado. Este elemento va a estar unido covalentemente o integrado de alguna otra forma dentro o en la superficie de un transductor físico-químico. Y bueno, el objetivo principal de un biosensor es producir una señal electrónica digital, bueno, ellos mencionan eso, la cual sea proporcional a la concentración de la sustancia de interés. Y esto más adelante vamos a ver que tiene que ver con que le llamemos que sea un dispositivo analítico, ¿no? Alguien envió un mensaje, de acuerdo. Ok. Entonces, por otro lado, también vamos a decir que, o sea, siguiendo esta misma idea de que es analítico, entonces vamos a decir que es un dispositivo capaz de proveer información analítica, cuantitativa o semicuantitativa a través del uso de un elemento de reconocimiento biológico. Entonces, esos son los elementos que van a conformar a un biosensor. Entonces vamos a tener, pues principalmente 4 etapas. Pues primero vamos a tener de alguna forma el analito en alguna muestra que sea de nuestro interés. Entonces, analito, más adelante vamos a ver, pues es lo que queremos detectar, ¿no? De ahí en primera instancia tenemos el bioreceptor o elemento de reconocimiento biológico que le llamábamos antes. ¿Qué quiere decir que sea biológico? Pues que provenga o haya evolucionado naturalmente de los organismos o que sea inspirado en estos elementos que evolucionaron naturalmente, ¿no? En general se van a poder clasificar estos bioreceptores en 2 tipos, según la reacción que se lleve a cabo con el analito. Entonces puede ser una reacción por afinidad o puede ser una reacción catalítica. Y bueno, algunos ejemplos, pues aquí los pueden encontrar, tejidos completos, microorganismos, organelos, receptores celulares, vendrían siendo los más complejos, un poco menos usados, y los más usados pues serían estos, ¿no? Enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos y receptores sintéticos. Entonces aquí, ¿qué identifican en este esquema? ¿Por qué tenemos aquí 3 diferentes formas y aquí esto es compatible con solo una de ellas, ¿no? ¿Qué se imaginan qué quiere decir? Que a cada analito le corresponde un bioreceptor específico. Estoy silenciada. Sí, justamente, ¿no? Entonces,
este bioreceptor o elemento de reconocimiento pues va a tener la capacidad de distinguir específicamente o selectivamente a un solo tipo de analito. Y bueno, este esquema lo que nos quiere decir es que la forma entre el analito y el bioreceptor literal va a ser complementaria, ¿no? Entonces, la estructura molecular del analito con la parte del bioreceptor que lo detecta, entonces de alguna forma van a tener una estructura complementaria que los hace afines, ¿no? Que hace que esta unión sea selectiva. Y bueno, la siguiente etapa pues es el elemento de transductor. Más adelante vamos a ver, pero la definición, ¿no? Pero los podemos clasificar pues en electroquímicos, eléctricos, ópticos, termométricos, piezoeléctricos, según el principio de transducción con el que trabajen, ¿no? A ver, permítame tantito. Y entonces el transductor, después de interactuar de esta forma con la reacción de bioreconocimiento, pues nos va a dar, o preferimos en general que nos dé una señal eléctrica. O sea, un voltaje, ¿no? Cuyos cambios sean proporcionales a los cambios, ya sea directamente a la concentración del analito o alguna otra propiedad, ¿no? Que sea proporcional a la concentración del analito. A ver, ustedes que tienen mucha experiencia en procesamiento de señales. ¿Por qué nos es útil una señal de voltaje? ¿Por qué no me quedo con, por ejemplo, no sé, el desplazamiento de de la altura de una tira de mercurio, ¿no? De un termómetro de mercurio. Pues es también una señal, ¿no? ¿De qué me sirve un voltaje? Que lo puedes Lo puedes meter en una computadora. Justo aquí como nos dice esta línea, pues es una señal que podemos convertir a una señal digital y entonces asociarle un número, ¿no? Un valor cuantitativo. Okay, entonces, pues como veremos más adelante, una señal de voltaje, pues, como les decía, podemos convertirla a una señal digital, procesar la señal digital o antes la señal analógica, convertirla en datos y posteriormente hacer un análisis de datos. Principalmente lo que nos va a interesar es hacer lo que les llamamos una calibración, ¿no? Entonces, correlacionar la magnitud de ese voltaje con la concentración del analito, ¿ok? Más o menos todo va claro hasta ahorita. Sí. Gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a establecer las definiciones de cada uno de los elementos. Primero tenemos el analito, que les decía que es la sustancia que va a ser determinada o caracterizada. Bueno, aquí nos falta a lo mejor algo. Por otro lado va a estar la muestra, ¿no? Entonces la muestra va a ser esa sustancia o esa solución en la que viene contenida el analito de nuestro interés. Entonces, cuando ustedes se van a hacer exámenes de sangre, por ejemplo, no sé, o exámenes de orina para determinar una infección, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el analito y cuál la muestra? Pues
supongo que la muestra sería propiamente la sangre y el analito, pues la parte que te interesa ver, ¿no? O sea, pues ya sea como la cantidad de glóbulos rojos, urea en la sangre o el plasma o estas cosas que le separan a la sangre, ¿no? Ujú. Sí, justamente, ¿no? Entonces, muestras, pues puede haber de muchos tipos, provenientes de organismos vivos, pues de humanos particularmente, pues puede ser la sangre, la orina, la saliva, las lágrimas. em, y el procesamiento posterior de la muestra, pues hay diversas técnicas, ¿no? Pero también hay muestras, como platicábamos en la introducción, que no necesariamente los biosensores se aplican solamente al área médica, ¿no? Sino también, pues para monitoreo ambiental, por ejemplo. Entonces ahí pues extraigo un poco de agua de un río o extraigo un poco de suelo de cierto lugar, ¿no? Entonces esas también constituyen diferentes muestras. Ok. Lo siguiente es la reacción de bioreconocimiento. Entonces vamos a decir, esto es la habilidad de una biomolécula, como las que mencionábamos antes en este recuadro. Enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos, receptores, de unirse selectivamente a una molécula debido a que tienen estructuras complementarias. Y bueno, esta unión se va a mantener mediante interacciones covalentes o no covalentes. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre una y otra? No les voy a ir haciendo dedazo, ¿eh? A ver, Berenice. Pues el covalente sería cuando dos átomos no metálicos se unen y comparten uno o más electrones. ¿Y el no covalente? El no covalente cuando no comparten electrones, ¿no? O sea, las interacciones son básicamente ¿cómo decirlo? Bueno, son por atracción electrostática, ¿no? Básicamente. Positivo atrae negativo. Ok. Muy bien, gracias, Berenice. Ok, el tercer concepto es el de receptor. O elemento o bioreceptor o elemento de bioreconocimiento. Entonces esta pues va a ser la biomolécula o el sistema bioquímico que constituye, valga la redundancia, el sistema de bioreconocimiento de un biosensor. Entonces es la biomolécula que va a atrapar selectivamente al analito. El cuarto concepto es el de transductor. Entonces este va a ser el elemento que sirve para transformar la señal de salida generada o relacionada a la reacción bioquímica de reconocimiento. O sea, lo que quiere decir esto es que la reacción bioquímica de reconocimiento va a generar alguna señal, en general una señal química o algún cambio en las propiedades físicas del medio, ¿no? O después de la interacción de la luz, por ejemplo, con esta reacción bioquímica. Entonces, esa señal, ese cambio en esa señal va a llegar al transductor y el transductor lo va a transformar en un cambio en una señal eléctrica. Y más adelante, pues, bueno, más bien a lo largo del curso vamos a ver
cómo funcionan estos transductores, ¿no? Cómo funciona esa transformación de una señal de salida consecuente de la reacción bioquímica a una señal eléctrica. Ok. El quinto concepto, bueno, ¿sí les queda más o menos claro qué es un transductor? Más adelante creo que tengo unos ejemplos. Ok. Esto ya no es tan relevante, pero es nada más para que no nos confundamos. Entonces, vamos a decir que un sustrato puede adoptar diferentes definiciones. Entonces, nos podemos referir, uno, al soporte sólido usado para la manufactura de un transductor. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un... ¿cómo le ponemos? De un transductor electroquímico, que más adelante vamos a ver qué son, pero básicamente están basados en electrodos metálicos, ¿no? Entonces, superficies metálicas. Entonces, a esa superficie metálica, porque la voy a modificar para pegarle los elementos de bioreconocimiento, entonces le voy a llamar sustrato. Por otro lado, se puede referir a la sustancia cuya reacción es catalizada por una enzima. Si recuerdan en sus clases de, no sé si es bioquímica o morfo. Entonces, como les decía, las enzimas pues van a ser específicas de un analito. Entonces, a ese analito se le va a llamar sustrato. Entonces, por ejemplo, de la glucosa oxidasa, el sustrato, ¿cuál sería? Pues glucosa, ¿no? Muy bien. Ok. El siguiente concepto es, bueno, vamos a decir que es la señal del biosensor o la respuesta del biosensor. Entonces, es el cambio en las propiedades del elemento de transducción que va a estar relacionado con el evento de reconocimiento bioquímico, ya sea de forma cuantitativa o semicuantitativamente. Y bueno, aquí una anotación que era un poco más importante para cuando, creo que sí tenemos biólogos, pero no, creo que no se unió hoy. Sí, entonces la palabra receptor o bioreceptor, que si recuerdan es lo que hemos estado hablando aquí. También se usa para nombrar, bueno, es algo análogo para nombrar el sistema de, perdón, una molécula o parte de una molécula que generalmente se encuentra en la membrana celular, que es responsable de reconocer y unirse específicamente a una contraparte, ¿no? A otra molécula externa generalmente. ¿Ok? Entonces es la misma idea, sin embargo, pues estos son estructuras en general proteicas muy complejas, a las que pues se le llama receptores. Pero recuerden que en nuestro caso pues también como receptor nos vamos a estar refiriendo a la enzima o la hebra de ADN o el anticuerpo o incluso estructuras sintéticas inspiradas, ¿no? En estas estructuras que mencioné antes. Y bueno, un poco de recordando conceptos un poco básicos de mecánica. Entonces, aquí son redundantes, ¿no? Pero bueno, energía vamos a decir que es la capacidad de la materia de generar un trabajo. Y a su vez, pues un trabajo es una variación de la energía. Pero en este caso recuerden que la energía es una propiedad de estado, mientras que el trabajo no lo es, ¿no? Es una propiedad de, ¿cómo le llamamos? Bueno, no la podemos definir como un estado final y un estado menos, un estado inicial, ¿no? Como el calor. Entonces es una propiedad que depende de la trayectoria del cambio, ¿no? Y bueno, recordamos que vamos a decir que medir es recolectar información sobre el estatus de un sistema o sobre la propiedad de un sistema.
Y pues obviamente en función de la propiedad a medir, pues se va a seleccionar el sensor o el transductor apropiado. Y bueno, regresando a eso de la transducción, entonces si decíamos que el transductor pues era el elemento que nos permite hacer esta transformación, pues entonces le vamos a llamar transducción al proceso de transformar un tipo de energía en otro. Entonces, por eso en el examen diagnóstico les preguntaba cuáles eran los tipos de energía que existen en la naturaleza. Bueno, a veces las definiciones son un poco esotéricas, ¿no? Pero en general lo que nos va a interesar a nosotros es finalmente obtener un cambio en una señal que podemos caracterizar como energía eléctrica, ¿no? Y bueno, aquí les pongo dos ejemplos de transductores, ¿no? Entonces tenemos el micrófono y alguien me puede decir cómo, según la figura, qué es lo que, cómo funciona un micrófono. Entonces aquí la pista nos dice que traduce un micrófono energía mecánica a energía eléctrica, donde podemos especificar que la energía mecánica pues es una onda de sonido y pues de energía eléctrica pues va a ser una corriente o una diferencia potencial, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el micrófono para traducir esa energía mecánica a energía eléctrica? Pues la vibración de la voz pues crea una ahora sí que se va propagando a lo largo del aire y según yo tienen como una cosa sensible a su interior que empieza a vibrar y ya eso lo transforma en una señal eléctrica, ¿no? ¿Quién me estaba hablando? Perdón. Yo, Fernando. sí. Si es que esta vista del Zoom está medio complicada. Sí. Entonces aquí no se ve muy bien a lo mejor, pero entonces el micrófono, tanto el micrófono como la bocina, pues van a tener una membrana delgada que va a ser sensible de moverse o desplazarse cuando incida la onda sonora, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, las rayas negras supongo que representan el pico de la onda. Entonces en esa parte la membrana se contrae, ¿no? Y a su vez ese movimiento de esa membrana va a provocar el movimiento de una, ¿qué es esto? Una bobina. Va a provocar el movimiento de esta bobina que está enredada alrededor de un imán, ¿no? Y entonces eso, si no me recuerdo, la ley de inducción de Faraday, respetando la ley de Lenz, pues nos va a generar una diferencia de potencial, ¿no? Y a su vez, pues el movimiento de una corriente. Y entonces, pues la magnitud de esa corriente va a estar determinada por la velocidad a la que esté vibrando esta bobina, que va a ser proporcional a la velocidad a la que vibra la membrana, ¿no? Que pues a su vez es proporcional a la frecuencia del sonido. ¿Ok? Entonces este es una primera referencia a lo que es un transductor. Esto nos está transformando energía mecánica a energía eléctrica. ¿Ok? Y bueno, otro elemento que también hace esa función, pues es el oído.
Y entonces, pues aquí les voy a dejar, creo que aquí viene el video, el link. Entonces les subo al rato la diapositiva para que vean el video de cómo funciona esta transducción en el oído, ¿no? ¿O alguien sabe cómo funciona? Que nos quiera platicar. Bueno, ven el video y me platican a la siguiente clase, ¿va? Y bueno, también en la piel podemos encontrar algunas estructuras complejas de células, proteínas, que van a funcionar como transductores, pues a través de energía mecánica, energía eléctrica. Entonces, una diferencia de presión, por ejemplo, y con los dedos, pues podemos identificar si estamos presionando más fuerte o muy poquito, ¿no? Entonces, esa diferencia de presión, estas estructuras tienen la capacidad de traducirla a una señal eléctrica que pues viaja como un impulso nervioso, ¿no? También está la capacidad de diferenciar temperaturas, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que es una transformación de energía térmica a energía eléctrica. Y bueno, entonces, pues ya recordando, en conclusión, pues el transductor va a transformar una señal de un tipo de energía a otro tipo de energía que en general buscamos sea posible de ser medida y cuantificada. Como nota, pues va a haber casos en los que no necesariamente transformemos un tipo de energía a otra, ¿no? Sino que, no sé, la señal de entrada sea una señal eléctrica, igual que la señal de salida. Y bueno, entonces otros ejemplos, aquí en este dispositivo que vamos a conocer como celda electroquímica, se va a tener la capacidad de transformar energía química a energía eléctrica. Y en un motor, pues tenemos la capacidad de convertir energía eléctrica a energía mecánica. Muy bien. Y bueno, entonces ahora nos referimos a lo que es un sensor, no necesariamente un biosensor. Entonces, en general, a lo mejor ustedes ya trabajaron más en sus clases de instrumentación con sensores. Entonces, van a ser dispositivos que transforman una variable física, en general, como temperatura, deformación mecánica, humedad, presión, masa, luz, voltaje, etcétera, a una señal accesible y universal, que generalmente va a ser un voltaje. Los cambios en la señal analógica, o sea, en la variable física, debidos a la variable física, son proporcionales a los cambios en esta misma, ¿no? Entonces, un esquema sencillo de un sensor, pues es tener la variable física, el elemento transductor, que en general, pues, van a ser los mismos o van a ser muy similares a los que se usen en los biosensores. Y este transductor, pues, nos va a dar un voltaje de salida, ¿no? Y es lo mismo. Ese voltaje se puede procesar para obtener un dato digital, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguimos si algo es un sensor o un transductor? Pues bueno, hay que pensar que esto que está en rojo, ¿no? Entonces, los sensores van a ser dispositivos que tienen transductores, como veíamos en el esquema de acá. Su propósito es ya dar valores cuantitativos o cuantificar niveles de energía o cambios en esta variable física que mencionábamos, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo. Entonces, un hilo de esta aleación cobre-níquel es un transductor porque la variación mecánica
de tensión o compresión, va a producir una respuesta en forma de un cambio en la resistencia eléctrica. Entonces, el hilo solo es un transductor, ¿no? Si el hilo se conecta a electrodos apropiados y un mecanismo de entrada y salida, entonces ya se va a convertir en un sensor. ¿Ok? ¿Sí queda más o menos claro la diferencia entre sensor y transductor? Sí. Ok. Y bueno, va a haber otros tipos de transductores que se van a usar en en muchas partes de la electrónica actual. Nuestros dispositivos móviles tienen muchos de estos actuadores. Entonces son transductores que van a convertir energía en general eléctrica en movimiento. Entonces, por ejemplo, un cantilever de este tipo que tenga un polo norte y sur. Entonces, una vez que se electrifica, pues puede generar una deflexión y entonces entrar en contacto eléctrico con algún otro elemento y, por ejemplo, permitir el paso de la corriente, ¿no? Entonces, es un actuador porque justamente está generando un movimiento que, bueno, después se puede usar para cualquier otra función, ¿no? Y bueno, esto se va a ver mucho en el área de los sistemas microelectromecánicos o MEMS, que los vamos a tocar un poco en la parte de microfabricación. Y bueno, ya llegamos al final de estas definiciones, entonces vimos como 10 definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es un actuador? ¿Qué es un sensor? ¿Qué es un transductor? Y entonces ahorita vamos a ver, déjenme pausarlo tantito, cómo clasificamos a los biosensores según diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces vamos a poder clasificarlo según, básicamente según los elementos que lo constituyen. Que serían, pues, el elemento de reconocimiento o el tipo de transductor. ¿Ok? ¿Pueden ver esa presentación? Sí, se ve. Gracias. Ok. Entonces, bueno, eso lo acabamos de ver. Entonces, un sensor, pues vamos a decir que es aquel que transforma la variable física en una señal eléctrica, generalmente un voltaje. La distinción de esto, pues es que justo eso, ¿no? Vamos a estar transformando una variable física y no vamos a estar usando en general un elemento de biorreconocimiento, ¿no? Bueno, más bien cuando usamos un elemento de reconocimiento o de biorreconocimiento, ya vamos a pasar a otro tipo de sensores. Entonces tenemos un sensor químico antes de un biosensor. Entonces va a ser un dispositivo que transforma información química de una muestra en una señal analítica procesable. ¿Y con qué nos referimos con información química? O también, como lo mencionábamos antes, información analítica. Pues en general es que queremos saber qué hay en la muestra y cuánto hay de eso que nos interesa en la muestra. Pues a ello se va a llamar composición y concentración. Entonces, composición es decir qué hay y concentración es decir cuánto hay. ¿Ok? En general, los sensores químicos, bueno, desde
últimamente pues se caracterizan por ser de dimensiones reducidas, ser robustos, capaces de suministrar información de manera continua. Este es un ejemplo de algunos esquemas que pueden conformar un sensor químico. Entonces, por ejemplo, los sensores de gas, de gases en el ambiente, también van a ocupar un material sensible a la presencia justamente de este gas. Con sensible significa que pues lo puede atrapar, ya sea por el tamaño del poro. Entonces, si aquí ven, pues estas estructuras van a tener cierta porosidad, ¿no? Entonces, solo gases de un tamaño definido para abajo pueden ser atrapados en esto, ¿no? Entonces, el material sensible, pues, se han sintetizado últimamente de muchas formas. Entonces, puede ser un óxido metálico con alguna estructura cristalina, como la que se representa en este caso. Un polímero, que si recordarán, pues son cadenas de la misma estructura repetida muchas veces, ¿no? Llamadas monómeros. O materiales derivados del carbono que se pueden estructurar, o bueno, existen más bien en formas, en nanoestructuras complejas, por ejemplo, los fulerenos, los nanotubos de carbono, o materiales 2D como el grafeno. Entonces, ocurre esta interacción, que básicamente es un atrapamiento por el tamaño de poro, como les mencionaba. Y esto pues va a provocar un cambio en las propiedades eléctricas del material. Entonces, ¿recuerdan qué significan estos símbolos? Sigma, epsilon, phi. La sigma es conductividad. La epsilon es permitividad, si no mal recuerdo. Y la phi, de esa sí no me acuerdo. Creo que se refiere aquí a función de trabajo. Okay. Que es más o menos una propiedad superficial, ¿no? Ok. Y bueno, entonces estas son propiedades del material. Que antes de que interactúe o de que atrape el material al gas, pues van a tener un cierto valor. Y después de que atrape el gas, ese valor va a cambiar. Entonces, por eso aquí se refieren como un delta. Posteriormente, pues este material sensor debe estar unido a un elemento transductor. Que, como habíamos estado viendo, pues lo que nos sirve es que nos dé un cambio en una señal eléctrica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los transductores pues pueden estar en diferentes disposiciones dependiendo de qué variable eléctrica nos conviene estudiar. Entonces, aquí lo primero que vemos que sería. ¿Qué configuración tiene? Un capacitor de placas paralelas. Entonces, si alguno de estos materiales sensores está inmovilizado, por ejemplo, entre estas dos placas, cuando cambien sus propiedades, las propiedades del material, mientras mantenga yo la señal de polarización del capacitor constante, pues entonces ese cambio en la capacitancia se va a deber a este cambio en la propiedad. Y así sucesivamente, por ejemplo, tenemos otras estructuras. Este sería un dispositivo de tipo transistor, ¿no? Entonces, si vemos aquí tiene 3 terminales. Y bueno, también el cambio entre estas dos, ¿cuál es? Entre base y colector. Entonces, el cambio en las propiedades del material va a cambiar la diferencia de potencial y por tanto la corriente que puede fluir, ¿no? Tenemos esta configuración de electrodos interdigitados que
su nombre pues es por dígitos o dedos. Son como dos peines entrelazados. Y cuando se inmoviliza en la superficie de estos dos un material, pues el cambio en la resistencia va a depender de cómo cambia este material, ¿no? Y esta configuración un poco más complicada, pero bueno, también existe. Si se dan cuenta, son como dos bobinas, ¿no? Entonces, aquí en medio también tienen un material como si fuera el de placas paralelas. Y pues el cambio en el material va a provocar aquí un cambio en la inductancia, ¿no? Y bueno, finalmente, como les decía, si uno mantiene la señal de polarización de estas estructuras, una señal de entrada, entonces estos cambios van a su vez a provocar un cambio en la señal de salida. A lo mejor lo más fácil de ver es, por ejemplo, si yo estoy induciendo una señal, ¿cómo se llama? Alterna. Entonces, inicialmente va a tener pues una amplitud, va a tener un offset, va a tener una frecuencia y una fase, ¿no? Entonces, una vez eso se mide antes de la interacción con el gas. Después de la interacción con el gas, pues esas propiedades van a cambiar, ¿no? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, sí, quedó claro. Gracias. Y bueno, aquí como nota, pues es importante saber que la información química, o sea, esto de la composición y la concentración, después se puede procesar aún más para dar otras características de la muestra o del ambiente, ¿no? Que involucre la muestra. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer estudios de solubilidad, de reactividad, de cinética, usando sensores químicos. Aquí, ¿qué otra cosa les ponía a pensar? ¿Cómo se les ocurre ahorita? Bueno, otra forma de identificar, de obtener información química de una muestra que no sea usando sensores químicos. O sea, que no sea usando un dispositivo así miniaturizado y compacto, robusto, ¿no? ¿Qué técnicas existen para sacar información química de una muestra? Reacciones químicas. Ajá, por ejemplo, titulaciones, ¿no? Cuando hacen, no sé, si quieres saber la concentración de algo que tienes en un vasito, lo titulas con algo de concentración conocida y vas agregando poco a poco hasta que llegues al punto en el que ocurre la reacción estequiométrica, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabes, según lo que gastaste, ya sabes cuánto tenías en el vasito. ¿Qué otra forma se les ocurre? También están como estos indicadores de pH con los papelitos, por ejemplo. Ujú. Sí, exacto. Ahí ya tal cual no es una, podríamos decir que también es un sensor, pero ya no nos está dando una señal eléctrica, ¿no? Que de hecho de esos vamos a tratar en algunos casos perdón, es que estoy viendo el chat a la vez, en la clase cómo es la prueba de embarazo, ¿no? Entonces ese también va a ser un biosensor, aunque pues nada más nos está dando una señal que nuestro ojo está traduciendo, ¿no? Entonces el ojo está traduciendo la intensidad del color o el cambio de la presencia o no de color, ¿no? Dice Agustín, la espectroscopía infrarroja, ajá. Y todos los tipos de espectroscopías, ¿no? Una que es muy usada, que a lo mejor no es tanto de interacción de la luz, pero la espectroscopía de masas, ¿no? ¿Habían escuchado de eso? No, pero a lo mejor queda un poco en vivo lo de espectroscopía infrarroja. Perdón, tenía problemas con mi micrófono y por eso no hablaba, perdón.
Pues lo que hace nada más es, haces un arreglo de espejos y en una celda específica, le llaman celda white, haces rebotar varias veces un haz de luz infrarroja y en esa celda white pues tienes un gas específico, bueno, o una muestra específica. Y al haber tantos rebotes en la celda, hace un conteo de cuántas veces, bueno, el resultado es el conteo de cuántas veces choca con la molécula en cuestión, el gas en cuestión específico. Por ejemplo, si quieres ver el dióxido de carbono o algún otro gas específico, ¿no? Antes tienes que hacer a lo mejor un análisis de su tamaño molecular, el radio entre átomos, pero bueno, es eso. Y me suena a eso de espectroscopía de masas. Es a final de cuentas una relación de densidad de un gas con respecto de una muestra. Sí, bueno, la espectroscopía de masas es una técnica en la que por aceleración de la molécula, bueno, más bien, primero se ioniza la molécula, ¿no? Y entonces ya la gente que maneja esos equipos sabe cuáles son los enlaces más fáciles de romper, ¿no? Entonces van a quedar fragmentos de esa molécula. Por ejemplo, si ustedes rompieran una molécula de, no sé, de ácido ascórbico, ¿no? Entonces, esa parte se va a separar la parte del ácido, no sé, el carbono con el doble enlace con el oxígeno, se va a separar el resto de la molécula, ¿no? Y el resto de la molécula, pues se va a separar en partes más pequeñas. Y entonces, esos trozos, que al final se vuelven como un gas, se hacen pasar por un acelerador y entonces la masa pues va a determinar en qué punto del detector cae, ¿no? Después de esta aceleración, ¿ok? Entonces así pues se va detectando qué tanto había de este trozo de molécula, qué tanto había de esto. Y así es como pueden ellos después reconstruir cuál era la molécula inicial. Entonces tal cual es un sensor químico muy directo, ¿no? Entonces, tengo entendido que en los laboratorios, por ejemplo, bueno, en física pues están los aceleradores, ¿no? Entonces ahí seguro tendrán espectroscopía de masas. Y bueno, creo que aquí le vamos a dejar por hoy y ya en la siguiente clase vamos a entonces ya adentrarnos a las clasificaciones de los biosensores. Bueno, quizás solo por último les quiero mencionar esta parte, ¿no? Entonces, ya entendimos que un sensor químico es un dispositivo que nos va a dar información química de una muestra, ¿no? O sea, información de la composición y ¿qué habíamos dicho? La concentración. Entonces, sí, por otro lado, antes había dicho que un biosensor es un dispositivo que me va a dar información analítica, cuantitativa o semicuantitativa de una muestra, pues entonces también vamos a decir que un biosensor lo podemos englobar como un sensor químico, ¿no? Entonces, en general tenemos sensores, en particular tenemos sensores químicos y en particular tenemos los biosensores, cuya característica principal es que van a usar un elemento de reconocimiento biológico o inspirado en un elemento biológico. Entonces, a diferencia del sensor químico, que aquí estamos usando estructuras complejas o moléculas químicas, ¿no? Que no se encuentran en los organismos vivos, en un biosensor, pues vamos a estar usando justamente estos, ¿no? Y bueno, entonces quiero que se queden con esto y ya la próxima clase vamos a ver cómo clasificamos los biosensores, que también se interfaza un poco con la clasificación de sensores químicos, ¿ok?
¿Hay alguna duda hasta ahorita?